Bien, vamos a ver ahora una serie de preguntas sobre el título preliminar de la Constitución española. Intenta responder a las preguntas antes de que te digamos la respuesta. Algunas de las preguntas tendrán varias opciones para responder y en otras deberás responder sin que te facilitemos ninguna opción. ¿Cuántos artículos tiene el título preliminar de la Constitución? El título preliminar tiene 9 artículos. Según el artículo 1 de la Constitución, España se constituye en A. Un Estado integral y unitario de derecho. B. Un Estado social y democrático de derecho. C. Una nación de derecho democrática. Y D. Un Estado del bienestar social y democrático. La respuesta correcta es la B. Un Estado social y democrático de derecho. ¿Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico que se propugnan en la Constitución? Los valores superiores del ordenamiento jurídico son 4: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. ¿En quién reside la soberanía nacional según la Constitución? La soberanía nacional reside en el pueblo español. Según la Constitución española, los poderes del Estado emanan del pueblo español. ¿Cuál es la forma política del Estado español? Es una monarquía parlamentaria. ¿En qué se fundamenta la Constitución española? La Constitución, según su artículo 2, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. ¿Cuál es la lengua española oficial del Estado? El castellano. ¿Qué tienen todos los españoles respecto al castellano? El deber de conocerlo y el derecho a usarlo. El castellano es la lengua española oficial, pero ¿qué ocurre con las demás lenguas oficiales? A. Serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. B. Al igual que el castellano, todos tienen el deber de conocerlas y el derecho a usarlas en las respectivas comunidades autónomas. C. Serán también oficiales en todo el territorio nacional de acuerdo con sus estatutos. Y D. Serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con una ley ordinaria. La respuesta correcta es la A. Serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales. ¿Dónde se podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas, según la Constitución? En los respectivos estatutos. ¿Qué establece la Constitución en relación a la utilización de las banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas? Se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. ¿Cuál es la capital del Estado? Bien, la capital del Estado es la Villa de Madrid. Según la Constitución, los partidos políticos A. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. B. Son instrumento fundamental de la participación política. C. Expresan el pluralismo político. Y D. Todas las respuestas son correctas. Bien, la respuesta correcta es la D. Todas las respuestas son correctas. Según la Constitución española, ¿quién o quiénes contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios? Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales.
Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. ¿Cuál es la misión de las Fuerzas Armadas conforme al artículo 8 de la Constitución española? A. Garantizar la soberanía e independencia de España. B. Defender la integridad territorial. C. Defender el ordenamiento constitucional. O D. Todas las respuestas son correctas. En este caso, todas las respuestas son correctas. ¿Cómo se regularán las bases de la organización militar según la Constitución? Se regularán mediante una ley orgánica. ¿Quiénes están sujetos a la Constitución según el artículo 9 de la Constitución? Los ciudadanos y los poderes públicos. Según la Constitución española, los poderes públicos facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. ¿Cuál de los siguientes principios garantiza la Constitución en su artículo 9? A. El principio de legalidad. B. La jerarquía normativa. C. La publicidad de las normas. O D. Todas las respuestas son correctas. Bien, pues la Constitución garantiza todos los principios que hemos enumerado. ¿Qué artículo de la Constitución señala que el castellano es la lengua oficial del Estado? Viene señalado en el artículo 3.1. ¿En qué artículo aparece la capital del Estado? En el artículo 5. ¿Qué artículo indica que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho? El artículo 1.1. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, como indica el artículo 2 de la Constitución. La bandera de España aparece en la Constitución en su artículo 4. ¿Qué artículo de la Constitución recoge que la capital del Estado es la Villa de Madrid? El artículo 5. En la Constitución, las Fuerzas Armadas aparecen en el artículo 8. ¿Qué artículo de la Constitución recoge que la soberanía nacional reside en el pueblo español? El artículo 1.2. ¿Qué artículo y punto de la Constitución recoge que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico? El artículo 9.1. ¿En qué artículo del título preliminar aparecen los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales? En el artículo 7. ¿Qué artículo y punto de la Constitución hace referencia a las banderas y enseñas de las comunidades autónomas? El artículo 4.2. Pues bien, hemos llegado al final de este vídeo. Esperamos que te haya salido bien. Y ya sabes, si consideras que estos vídeos pueden serte útiles, suscríbete al canal para que continuemos adelante. Muchas gracias y adelante con tu preparación. ¡Hala! Un saludo y nos vemos pronto.